De acuerdo a lo dispuesto en el decreto de convocatoria a sesión especial y dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 31 de la Ley 2506, el jefe de Gabinete de Ministros va a brindar a la legislatura el primer informe de los dos que le corresponde presentar sobre la marcha del Plan General de Gobierno. De acuerdo con un acuerdo de los jefes de bloque, el jefe de gabinete dispondrá de 10 minutos para hacer su presentación y el resto de su discurso será insertado en la versión taquigráfica y luego expondrán cada uno de los bloques que contarán con 140 minutos que se repartirán en función de su representación. Corresponde el turno al bloque del MST, Movimiento Proyecto Sur. Diputado Bodar tiene la palabra, son 5 minutos. Sí, gracias, presidenta, y buenas noches al jefe de gabinete. Buenas noches. No, yo quería hacer una serie de preguntas. En primer lugar, desde ya uno, cuando se habla de ampliación presupuestaria para aumento de salario, no puede estar en contra. Ahora, yo me quería preguntar por qué, en vez de seguir endeudándonos, no se apela a otras políticas que permitirían recaudar incluso más de lo que se plantea aquí endeudarse. Por ejemplo, se ha votado un aumento de ABL que para muchas familias implica un costo muy difícil de solventar, pero sin embargo venimos sacándole impuestos a sectores que sí tienen posibilidades contributivas. Se le sacó al polo farmacéutico, al distrito tecnológico, al distrito audiovisual y ahora se está proponiendo al centro logístico de carga y al distrito de las artes. ¿Por qué esa gran contradicción? Y más endeudarnos, pero seguir favoreciendo a los sectores de más recursos mientras se golpea duramente a los que menos tienen. Segundo tema, parte de la ampliación presupuestaria sigue yendo a fortalecer negocios privados y a seguir debilitando lo público. 3 ejemplos de esto. La basura, contrato más caro de la gestión. En la ampliación presupuestaria se le aumenta el doble de lo que es el promedio de todo el aumento que se quiere dar, o sea, 20%. Es decir, con este aumento se pasa ya de un 6,64% del presupuesto global de la ciudad a un 7,2%. Es decir, se sigue aumentando un negocio privado carísimo, cuando en realidad, si se tomara como base lo que sale para el sector público, lo que es la basura, se podría bajar a menos de la mitad y se podría por esa vía ahorrar cualquier cantidad de dinero. Si se toma como parámetro lo que ya hace el pequeño sector que cubre el sector estatal, ¿no es cierto? Entonces, esto sería una cosa importante. Se va a un récord casi histórico en cuanto al gasto en un sector privado. 2, se sigue planteando aumento a la escuela privada, porque por la vía de la ampliación se plantean 153 millones más para la escuela privada, mientras la escuela pública en muchos casos se cae a pedazos y tenemos infinidad de casos donde los problemas de edilicio y de infraestructura siguen creciendo. Ahora se vino el invierno, saltan por todos lados los problemas de gas. Sin embargo, se sigue fortaleciendo a los privados, se le sigue dando más a la escuela privada cuando no hay ningún seguimiento siquiera de a dónde va el dinero. Se presupone que va a salarios cuando en realidad, si se investigara, llegaríamos a la conclusión que en la mayoría de los casos termina beneficiando a algún sector económico, mientras que nosotros... Disculpe, diputado, silencio, por favor. Continúe. Esos sectores, ¿no es cierto?, negocios redondos. El Estado le paga los gastos y ellos embolsillan la ganancia. Y nosotros le seguimos dando más y más. Tema del ente tripartito, que creo que desde el punto de vista general hacía falta, porque no hay ninguna posibilidad de tener una política de transporte que no incorpore, ¿no es cierto?, a la nación, a la provincia de Buenos Aires y a la capital. Ahora, yo me pregunto, ¿ese ente está realmente creado y la ciudad va a ir con una política de mejorar el transporte? O, y esta es una pregunta concreta, ¿va a servir realmente para aumentar las tarifas al costo más alto? Porque hay una desigualdad de tarifas. ¿Cuál va a ser la esencia del ente tripartito? Segunda pregunta, la vicejefa, en su carácter de vicejefa,
planteó en una declaración, que por problema de tiempo no la leo, ¿no es cierto?, le planteó a la Nación que estaba muy en contra de lo que había hecho, ¿no es cierto?, al sacar a unas empresas y a poner a otras, entre ellas a Metrovías. Ahora, yo me pregunto, en ese ente tripartito, ¿la ciudad va a ir con la política de que se elimine la concesión a Metrovías, que ahora ya es casi monopólico, porque ahora no solo tiene a su cargo la concesión del subte, sino que tiene a su cargo también parte de la concesión de los trenes? ¿Va a seguir siendo coherente o va a ir ahí y ahí va a saltar un problema de doble discurso? Porque se va a sentar a negociar un aumento para las mismas empresas que cuando se trata de declarar critican. Yo creo que todo el tema tarifas todavía no se ha logrado explicar aquí por qué, una vez que se retrocedió en tomar el subte, por qué no se retrocedió en las tarifas, ni por qué no siguen respondiendo. Estuvo una votación acá de la legislatura. Diputado, el tiempo está cumplido, le pido que cierre. Ya cierro. Cuando, ¿no es cierto?, si bien no era vinculante, hasta contó con el apoyo del PRO, en el sentido de que se abstuvo para que no sea bloqueada. ¿Cuándo se va a actuar sobre eso? Y por último, yo en relación a la reforma política, simplemente una cuestión. También me gustaría que me contesten, porque tengo una declaración del ingeniero Macri diciendo que estaba completamente en contra de la reforma política que había dicho, ¿no es cierto?, que se había llevado en Nación. ¿Qué fue lo que hizo que cambien? Porque en líneas generales, ¿no es cierto?, en aquel momento el ingeniero Macri criticaba que se la utilizaba por necesidades del oficialismo. Esta reforma, ¿es una reforma realmente que va a hacer avanzar la democratización de la ciudad o también es parte de una necesidad del propio oficialismo?